Digamos, ¿cuál es tu visión de esta supuesta crisis política, de esta situación actual? Bueno, no sé todavía si es una crisis. A veces no se sabe hasta después si una crisis es una crisis. A veces lo de la repartija fue un desastre para el gobierno. El hecho que el Congreso algunos días después tiene que hacer otra votación para anular lo que acaba de ser es un desastre. Yo creo que es un poco temprano predecir que ese es un punto de ruptura para la clase política, para el gobierno. Podría ser, pero creo que todavía no sabemos. Y lo cierto es que la imagen del Congreso, la imagen de los políticos, la imagen del gobierno ya estaba mal. Entonces sí, va a caer, pero cae de 12 a 10 en el caso del Congreso. No sé, sin duda refuerza la mala imagen que tiene la gran mayoría de la gente de los políticos del Congreso. No sé si va a causar una revolución. Pero sí, una cosa que yo sí he estado enfatizando en las últimas semanas es la ausencia de políticos en el Perú. La gente que hablamos de aquí todavía de la clase política, de políticos tradicionales, en realidad hay muy pocos políticos profesionales en el Perú. Hay una generación que viene de antes, la generación de los apristas, del Castillo, Mulder, Velázquez Quisquén, García, alguna gente como Lourdes Flores, pero después de esa generación no son políticos, son novatos, son gente que hacen carrera en otra profesión y después saltan a la política sin trayectoria política, sin mucha experiencia política, y creo que estamos viendo los resultados. Estamos viendo un Congreso patético, estamos viendo un gobierno de novatos que, aunque no haya hecho todo mal, ha hecho un montón de errores y algunos autogoles bien estúpidos que muestra que no tienen políticos en el gobierno, no tienen asesoría política. En estos autogoles, digamos, del gobierno, ¿cuál sería tu balance de los dos, digamos, hierros más fuertes del gobierno, los dos errores más fuertes del gobierno y dos cosas positivas que pueda tener, digamos, por ahí? Bueno, todavía no sabemos si la repartija va a ser algo fatal o que hace mucho daño al gobierno o no. Creo que estamos en espera, hay que ver. Pero en términos más generales, yo creo que la respuesta ante Conga y el gobierno de Valdés, donde el gobierno rompe no solo con la izquierda, pero con una gran parte del centro, y termina por algunos meses gobernando a la derecha, fue un gran error, que después recuperaron. Creo que el gabinete de Jiménez fue una corrección positiva, pero sí que eso fue un error, y en términos más generales, aislarse políticamente de todos, no poder, ni siquiera intentar construir o mantener puentes, alianzas con algunos sectores de la sociedad, de la clase política, de la élite, es peligroso. Este gobierno se ha peleado con el fujimorismo, se ha peleado con el aprismo, la derecha no lo quiere, rompió con la izquierda y tiene una relación precaria con el centro, no le queda nada más, está cada vez más solo. Eso es un error de largo plazo que si no empieza a corregirse puede costarle muy caro. Ahora, el gobierno inició, digamos, con un gabinete con ciertos cuadros políticos, Sí, ¿no? sí. De Gana Perú y del toledismo, Sí, pero hizo el tránsito, digamos, cada vez ha empezado a tener muchos más independientes dentro del gabinete, y estos últimos cambios como que no rompen con esta idea de independientes y solamente le queda Ana Jara de Gana Perú. Y bueno, y ahora supuestamente la ministra de Cultura, un poco vinculada al FIM, pero que tampoco es pues un partido político. ya no. Mira, no es solo Humala, es una cosa generalizada en el Perú desde los 90. Comentamos aquí en el seminario que
realmente la década de la antipolítica no ha terminado, no ha acabado en el Perú. Se cree ampliamente en Perú que se puede elegir outsiders y gobernar con técnicos. Obviamente lo hizo Fujimori, pero también, salvo la excepción parcial del gobierno de García, todos los gobiernos han sido eso, novatos gobernando con técnicos. Y creo que es un modelo muy limitado en democracia. Y por eso es una de las razones por la cual los gobiernos por lo general no le han ido muy bien. Ahora, Humala está llevando adelante reformas importantes, la ley del servicio civil, Sí. la ley universitaria, la propia ley de consulta previa, pero no tiene justamente estos operadores políticos que lo puedan... Sí, como dije antes, no me parece que este gobierno ha leído todo mal, ha hecho varias cosas buenas. Y por uno, hasta que yo he visto, no es un gobierno muy corrupto, que no es poca cosa. Y a diferencia del gobierno de García, que se enfocó mucho en las obras, este gobierno ha sido reformista, ha lanzado o ha promovido varias reformas de importancia. El tema es si se puede vender a la sociedad y implementarlos. Y eso requiere capacidad política. Lo que no tiene, surgen estas reformas, algunos mejores que otros, siempre mejorables, pero reformas interesantes, pero surgen y el gobierno casi no los defiende, no tiene cuadros capaces de salir o al Congreso o a la tele y defender día tras día tras día las reformas. No sabemos por qué Humala quiere hacer eso, porque si Humala no es capaz de hacerlo, alguien del gobierno tiene que vender las reformas al público. Y eso se ha hecho muy poco. Entonces es reformista, pero sin la capacidad política de consolidar esas reformas, me parece. Y ya para terminar, viendo Sí. el otro lado, digamos, se supone o se dice que el tercer año de gobierno es el año en el cual se empieza, digamos, la política en la calle, porque la gente empieza a protestar, porque siempre empieza a decaer un poco la aprobación del presidente, y pareciera que además después de estas últimas manifestaciones en las calles hay una visión muy positiva, muy optimista sobre el poder de la movilización social para presionar al gobierno. ¿Cuál es tu impresión acerca de eso? Además, tomando en cuenta que, haciendo memoria un poco con la discusión que tenías ayer con Cinesio López y con Martín Tanaka, hay, digamos, una idea de que el movimiento social es pues la expresión de la voluntad del pueblo, ¿no? Y que es leído en esos términos por parte, por ejemplo, del naciente Frente Amplio de Izquierda, ¿no? Mira, en cuanto a las movilizaciones, estoy un poco de ideas divididas. Por un lado, hasta ahora las movilizaciones han sido objetivamente pequeñas, no son muy grandes. No podría cambiar, podría crecer, pero hasta ahora no estamos viviendo una primavera chola, estamos muy lejos de Brasil, no vemos 200,000 personas en las calles, vemos 3,000. Hasta ahora, la verdad que no es un periodo de movilización de nada, es muy poco. Por otro lado, me parece muy sano que la gente, que aunque sea un mito, eso de la movilización popular, me parece un mito bien sano, porque la gente debería creer que cuando los gobiernos abusan del poder, cuando hacen torpezas, deberían pagar un precio, un costo político, deberían hacerles sentirlo. Y esta vez, más a través de los medios que la calle, pero los dos jugaron su papel, los políticos hicieron una barbaridad y pagaron el precio. Y tuvieron, por la presión de la sociedad, tuvieron que retroceder. Si los políticos no saben que cruzando ciertas líneas van a pagar un precio, van a seguir cruzando líneas, van a seguir abusando. Entonces es clave que los políticos sepan que hay ciertas cosas que no pueden hacer, que la sociedad no va a tolerar. Entonces me parece muy bien que los jóvenes han salido a la calle a protestar lo que parece
un abuso, ¿no? Una degradación de una institución importante. Y ojalá y siga. Ok. Bueno, muchas gracias, Steve. Gracias. Por esta palabra.